Bienvenidos a un estudio más que estamos haciendo con el libro de Segunda de Timoteo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3 del versículo 10 hasta el 17 en esta serie que hemos denominado Cartas Pastorales, que es Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Y el título sobre este párrafo es el sufrimiento de los seguidores de Cristo. Antes de leer, me gustaría hacerte recordar que Pablo en su primera carta ha descrito las características de los falsos maestros que estaban en esa época. Y creo que si lo resumiríamos serían tres características mayores. Hay muchas, pero las mayores era que ellos se estaban aprovechando de la poca experiencia y conocimiento de las mujeres, de la ignorancia de muchas personas que estaban en la región de Éfeso y los estaban engañando con esta filosofía gnóstica y algunos que venían con unas ideas judaizantes. Estaban siendo engañados con falsas ideologías, mitos, fábulas, leyendas, filosofías, y eso Pablo le advierte a Timoteo que tenga cuidado de estas personas. Lo segundo es que se estaban aprovechando de las finanzas, o sea, era un engaño financiero. Estaban viviendo o queriendo vivir mejor que muchas otras personas y es por esto que cuestionaban a Pablo respecto a su apostolado, y no solo es en esta carta de Timoteo, también sucedió lo mismo en las cartas a la iglesia de Corinto. Y el otro era que se aprovechaban de las mujeres que hemos visto en el párrafo anterior, o mejor dicho, en la enseñanza anterior, y el pecado sexual, el pecado oculto, era una de las características de estos falsos maestros. Y créame que hasta el día de hoy casi no ha cambiado nada de lo que vemos en las características de los falsos maestros. Falsas enseñanzas, falsas revelaciones, pseudoteologías, distorsión de la escritura, miren, aprovechamiento financiero, piensan y creen que deben de vivir mucho más cómodos que el resto de la iglesia, el resto de las denominaciones o movimientos que han surgido durante los años que está de existencia en el cristianismo y el pecado oculto. Que el Señor nos libre de esto. Y ahora Pablo en esta carta o en este párrafo va a presentar algo opuesto, algo de lo que realmente deberíamos nosotros considerar, qué es seguir a Cristo y cuál es el costo. Jesús dijo, hay un costo, tienes que tomar tu cruz, tienes que negarte a ti mismo y venir en pos de Él. Si no lo haces, no eres su discípulo. Tristemente, como dije, hoy se está predicando desde los púlpitos el deseo de decir, mira, si eres cristiano no tienes que sufrir, si eres cristiano no tienes que tener enfermedad, y si eres cristiano tienes que ser adinerado, ¿no? Tienes que tener mucha riqueza. Así es que voy a leer el versículo 10, dice, del capítulo 3 de Segunda de Timoteo, pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra, pero el Señor me rescató de todo esto. Oramos y continuamos. Señor, quiero darte gracias en esta hora. Gracias por tu palabra y gracias porque nos permite, Señor, aprender versículo por versículo y capítulo por capítulo. Y cada vez que lo hacemos así, tú traes el tema respecto a lo que queremos estudiar y lo que necesitamos escuchar. Háblanos a través de tu palabra y usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos todas las personas que nos estamos conectando. Es una alegría poder compartir de la palabra del Señor. Como les decía, estamos estudiando 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 10 al 17 en esta serie que se llama Cartas Pastorales, y el título general tiene que ver con el sufrimiento de los seguidores de Cristo. Un momentito.
Ya, ahora. Continuamos con el texto que hemos visto, el sufrimiento de los seguidores de Cristo. Y quiero recordar que Pablo, cuando escribe esta carta, está en la prisión. Es el año 66 al 67 después de Cristo. A diferencia del primer encarcelamiento del año 60 al 62, Pablo está sufriendo. Pablo está en prisión, en una cárcel fría, húmeda, sin ventanas, y que solo tenía un agujero en la parte de arriba. Y hoy se puede visitar este lugar en Roma. Sujeto a cadenas, Pablo escribe esta carta sabiendo que su tiempo está cerca. Y es justamente el contexto de esta carta y por qué él escribe esta última carta a Timoteo. El bosquejo que vamos a ver el día de hoy es permanecer fiel a la enseñanza bíblica. Del versículo 10 al versículo 13 vamos a ver, permanecer fiel a la enseñanza bíblica trae sufrimiento y persecución. Versículo 14 al 15, permanecer fiel a la enseñanza bíblica trae salvación y sabiduría. Y versículos 16 al 17, permanecer fiel a la enseñanza bíblica trae corrección y buenas obras. Vamos a volver a leer el versículo 10. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También Pablo dice, conoces mi fe, que eso es una persona, un mensaje, la fe, mi paciencia, que es soportar las situaciones difíciles, mi amor, que es el amor ágape, y mi constancia, que tiene que ver con la perseverancia, con mantenerse firme en medio de las dificultades. Así que Pablo conocía muy bien a Timoteo y debemos de recordar esto, hermanos, que ser y hacer discípulos no solo se trata de teoría y conocimiento, se trata de práctica y vivencias con el discípulo. Pablo había conocido en su primer viaje misionero a Timoteo. Pablo hace parte ahora de su equipo y en el segundo y tercer viaje Pablo lo hace parte, miembro del equipo misionero ahora que van a ir a plantar diferentes iglesias. Una de las características que hemos visto en la vida de Timoteo era que parecía que era muy de un temperamento introvertido, tímido, quizás afable, difícil de confrontar a las personas, porque ese es el temperamento afable, ¿no? Cuando hay circunstancias difíciles, a veces prefieren callar, prefieren esperar que las cosas se solucionen de por sí, no hablan, no confrontan, no dialogan, y Pablo le anima a Timoteo que haga esto, pero también estuvo con él mucho tiempo, y Pablo está seguro de lo que le dice a Timoteo. Mi fe, mi amor, mi constancia, mi paciencia. O sea, no solamente era un tema de teoría, era un tema de vivencia. Timoteo no solamente había aprendido de él, sino que había visto cómo su fe, cómo su paciencia, cómo su perseverancia o la constancia y cómo el amor era desarrollado, era manifestado a través de las acciones de Pablo. Y el discipulado, y cuando hablamos de discípulos o de hacer discipulados, no solamente es algo así, pensemos, teoría, es práctica. No solo es conocimiento, no, es vivencia. Y todo seguidor de Cristo debe haber sido discípulo de alguien, debe haber sido discipulado por alguien y debe haber experimentado también tiempo de vivencial con este discipulador. Pero sabes, aquel que ha sido discipulado tiene que discipular a otros. Y yo te pregunto, tú ya tienes a una persona que estás discipulando, ya sea en el ministerio donde estés sirviendo, sea de hombres, mujeres, o niños, o jóvenes, o en la iglesia. Tenemos que continuar esta labor, porque si no, rompemos esta cadena, no estamos dentro de la voluntad de Dios, porque cada discípulo tiene que tener discípulos y tiene que tener un discipulador. Y ojo,
no solo es teoría, es práctica. Pablo tenía la seguridad de que Timoteo no solamente conocía en palabras, lo conocía en hechos. Y esto es cada vez más relevante e importante en nuestras vidas. Es más, cuando Pablo dice que tú conoces lo que yo he vivido, vamos a leer Primera de Corintios en el capítulo capítulo 11, versículo 24 al 28, hablando de cuál es su propósito. Dice, mire, Pablo dice, en 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Miren cuál es el currículum de Pablo y que Timoteo lo vivía. 3 veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragio, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. Pablo sigue diciendo, he estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles, enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros en hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. Versículo 27 dice, he trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Y además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Cuando leemos esto de Pablo y hacerle recordar a Timoteo que estos falsos maestros que decían que el cristiano no debería experimentar sufrimiento, dolor, y es más, a veces cuestionaban que Pablo, ¿cómo puede ser apóstol si no experimenta la bendición, si no experimenta el éxito, ¿no? La prosperidad económica y que todo le vaya bien? Esos falsos maestros vivían de esta forma, por eso Pablo presenta a Timoteo y le dice, tú sabes lo que he vivido. Tú sabes cómo él era perseguidor de la iglesia y tú sabes cómo el propósito de su vida Dios lo cambia para que él pueda ahora ser el apóstol a los gentiles. Pero en ese proceso de ser apóstol a los gentiles, hemos visto Pablo sufrió. Hay una iglesia que se llama Pare de Sufrir. Yo no creo que Pablo estaría de acuerdo con ese título. Y es más, o sea, no solamente es para Pablo, todos los otros 11 apóstoles murieron de forma trágica, sufrieron la persecución. Los cristianos, cuando se escribía esta carta, ya estaban sufriendo por la persecución del Imperio Romano y es más, por los judíos, las sinagogas que cuestionaban al cristianismo y lo consideraban una secta hasta una amenaza. O sea, ¿dónde cabe en la cabeza de muchas personas que el cristiano no debe de sufrir? Ahora, cuando estamos hablando de esto, y vamos a leer el siguiente versículo, el versículo 11, miren, Pablo va a resaltar esto en Timoteo y le dice así, ¿sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado? O sea, ¿cuánto? Y acabamos de leer. ¿Y cómo fui perseguido? Y ahora Pablo va a hablar 3 lugares que Timoteo los conoce, Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor me rescató de todo esto. Recordemos un poco, en Antioquía de Pisidia, en Hechos 13, 50 al 52, era el primer viaje misionero de Pablo. Pablo predica en las sinagogas, luego predica donde los gentiles y los judíos de las sinagogas hacen una queja, hacen un tumulto y los botan, los echan. Y Pablo dice, bueno, nos limpiamos los pies en señal de decir, mira, yo no tengo la culpa de lo que esté pasando más adelante respecto a la salvación, y se va de Antioquía de Pisidia. Y llega a Iconio. En Iconio, esto lo vemos en Hechos 14:5, igual, predican las sinagogas, va a los gentiles, pero al final estos judíos se levantan contra Pablo y lo apedrean a Pablo y lo botan de ese lugar. Y todo esto nosotros ya lo hemos estudiado en el libro de Hechos. Recuerdan que Pablo sale de Antioquía de Siria, por eso lo llamamos Antioquía de Pisidia, de este puerto Seleucia, y luego va a Salamina, cruza la isla de Chipre, recuerden, va a Pafos, llega a Perge, y luego va a Antioquía de Pisidia,
y luego va a Iconio, y luego va a Listra. ¿Y sabes qué? Timoteo era de Listra, y luego va a Derbe. Ahora, Pablo, cuando está en Listra, en Hechos 14, 8 al 20, como les dije, todo eso ya está grabado y lo pueden ver y disfrutar en el canal de YouTube, encuentra un hombre que está lisiado, con una discapacidad física, cojo, o lo pueden llamar así, ora, y este hombre recupera las fuerzas de sus pies, se pone de pie, y sabes, los griegos lo confunden con dos dioses, a Pablo y a Bernabé. Dicen, Júpiter y Mercurio nos han venido a visitar. Afuera estaba el templo de Júpiter, y estos sacerdotes de este dios vienen con toros y flores para hacer un sacrificio hacia Pablo y a Bernabé, y Pablo dice, no, no es verdad. Y sabes, los judíos se amotinan porque dicen, ustedes son parte de los idólatras, aceptan la adoración de estos hombres, y ahora sí, tú puedes leer Hechos 14, el 8 al 20, lo apedrean. Mucho más difícil ese apedreamiento del que pasó anteriormente, y aquí es donde lo consideran muerto, lo botan de la ciudad, y Pablo, considerado muerto por el apedreamiento, llega ahora a estar en Listra. Pablo dice, yo sé, Timoteo, tú conoces, en Antioquía de Pisidia, lo que hemos pasado ahí en Iconio, en Listra. ¿Cómo se puede decir que el cristiano no va a sufrir? ¿Cómo podemos predicar desde los púlpitos que el cristiano está ahora para ser exitoso, para no recibir ningún sufrimiento ni ningún dolor? Pues eso no es la Biblia, no es la palabra de Dios. Es más, Jesús mismo en el Sermón del Monte, en Mateo el capítulo 5, dice, ustedes son bienaventurados si los persiguen por mi nombre. Ojo, esa persecución que Pablo experimentaba y el sufrimiento era por ser hijo de Dios, por ser seguidor de Cristo. Ojo, no era un problema que a veces algunas personas dicen, yo estoy experimentando persecución en mi centro de trabajo, ¿pero por qué? Porque soy cristiano, y a veces empiezan a investigar y no es porque es cristiano. ¿Sabes por qué? Porque llega tarde, porque no cumple su trabajo, porque tiene deudas o no paga al banco y dice, me están persiguiendo los bancos. O sea, ¿me entiendes? No es eso, es por tu fe, es por tus convicciones, es por creer en Jesucristo como el único Señor y Salvador. Es por decir, Él es el único camino, la verdad y la vida. Y este mensaje puede ser ofensivo, decir que es el único camino, la verdad y la vida, porque mientras vivimos en un mundo que está buscando la inclusión, la verdad es exclusiva. O sea, hay una sola verdad. Entonces algunas personas dirán, o sea, y todas las demás religiones y sectas estás diciendo que son mentira, y la verdad es que sí, pues son mentiras. La Biblia aclama, reclama y exige que el único camino, que la única verdad y la única razón de la vida y que nos da vida eterna es Jesucristo. Y este mensaje, si tú lo dices, como dije, puede ser ofensivo y producto de persecución. Va a producir persecución en el tiempo de Jesús, cuando se escribían los evangelios y se escribía el Nuevo Testamento, en toda la historia de la iglesia, en la Reforma, y hoy día es lo mismo. Pensar que no hay persecución para el Hijo de Dios, la verdad es que no tiene sentido. Jesús mismo habló, los van a llevar a la cárcel, los van a latigar, pero no se preocupen. Aun cuando esté frente a las autoridades, les dijo a sus discípulos, si no saben qué decir, yo pondré palabras en su boca, o Dios pondrá palabras en su boca. O sea, la persecución dentro de la Escritura es la norma, y la no persecución es la excepción. Y algunos dirán, pero nosotros no sufrimos persecución en Latinoamérica o en el Occidente. Es verdad. Por eso este mensaje puede ser hasta fuera de lugar para muchas personas, y es más, no querido por este pseudo evangelio de fe y prosperidad, donde el cristiano tiene que tener éxito, tiene que tener dinero y no tiene que tener dolor ni sufrimiento. Pero mira, hay una lista de persecución el día de hoy, estamos hablando este año. La lista es del 2023, estamos en 2024. Voy a mostrarte un mapa del continente. Está Norteamérica y Sudamérica y está África, y mira, toda la parte del oriente, y voy a marcar con un cuadrito, eso se llama la ventana 1040. Y es más, si tú miras esos
países donde está de color anaranjado, la persecución es muy alta. Y si tú miras esos países donde está marcado el color rojo, es extrema. ¿Y qué significa extrema? Hay pena de cárcel y pena de muerte. Hay pena de cárcel en lugares muy altos. ¿Y cuántas personas son? 360 millones de cristianos. En mi país somos 33 millones, o sea, 10 veces más que el Perú están siendo perseguidos el día de hoy. Tú dices, pero ¿quiénes son? Mira, hay muchos de la India, de África, de Pakistán o de la parte de Irán. Muchos de ellos el día de hoy, estos rostros son nuestros hermanos y el Ministerio de Puertas Abiertas dice que 1 de cada 7 cristianos el día de hoy está sufriendo persecución. 1 de cada 7. Ahora, 1 de cada 5 cristianos está siendo perseguido en África y 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia, donde te he mostrado en el mapa, y 1 de cada 16 cristianos son perseguidos en América Latina porque solamente tiene que ver con el régimen comunista en Centro de América, especialmente en Nicaragua, y 4.998 cristianos han sido asesinados el año 2023. 14.766 iglesias han sido atacadas y, ¿sabes? 4.125 cristianos han sido detenidos por su fe, hermanos. No porque no han pagado su deuda en el banco, no han pagado el internet, no han pagado el servicio telefónico, no, o sea, no, eso es irresponsabilidad. No, estamos hablando de que tienen la misma fe que tú tienes y que por a veces encontrarlos con una Biblia, eso es sinónimo de traición. Eso es sinónimo de que puedan y deben de ir a la cárcel. ¿Y qué cárceles? Muy parecidas a las que estaba Pablo. ¿Cuántas personas? Vuelvo a decir, 360 millones de cristianos el día de hoy están siendo perseguidos. Y decir que la persecución no es la norma, miren, no sería un mensaje bíblico. Es más, el sufrimiento en Hebreos, vamos a leer, el escritor de Hebreos, capítulo 5, versículo 8, dice, y aunque era hijo de Dios, hablando de Jesucristo, Jesús aprendió obediencias por las cosas que sufrió. El mismo Señor aprendió obediencia. El mismo Señor sufrió. El mismo Señor clamó y dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Copa de la ira, copa del sufrimiento, copa del dolor, copa de la tortura, copa de la injusticia. ¿Cómo podríamos hoy predicar que el sufrimiento no es parte de la vida cristiana? Y si tú estás experimentando sufrimiento por tu fe, persevera, mantente firme. Hay una corona esperándote. El libro de Apocalipsis dice, mira, los meterán en la cárcel, pero yo te daré la corona de la vida. Todas estas personas que están hoy siendo perseguidos o asesinados por su fe, el día de hoy, en estos países rígidos, en la ventana 1040, mira, recibirán una corona. Esto es lo que el Señor prometió. Todos estos cristianos en toda la historia recibirán esa corona. Hoy es triste a veces pensar que no hay sufrimiento, que el cristiano no tiene que experimentar sufrimiento. Y es más, que el cristianismo no trae este mensaje. No es verdad. Por eso digo, puede ser extraño escuchar esta enseñanza, pero si el mismo Jesús lo experimentó, el mismo Señor. Y es más, versículo 12, vamos a leer de primera de Timoteo, lo que dice, es cierto, dice Pablo, es cierto. Y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, ¿qué dice? Sufrirá persecución. Está claro entonces por los evangelios, hermanos. Miren, recuerden esto, que el cristiano que vive en sumisión a Cristo será perseguido en los países rígidos y o sufrirá intolerancia social en los países que promueven la tolerancia. Esto, grábatelo bien. Si bien es cierto, en Latinoamérica
No estamos experimentando una persecución en forma general, porque de cada 16 cristianos, uno nomás está experimentando, y esto más es en Centroamérica. Mira, hoy también sufrimos la intolerancia social. Las cuentas de Facebook en nuestra iglesia han sido bloqueadas. Nos quieren silenciar, nos quieren estos activistas, los grupos LGTBIQ, estas ideologías o el feminismo, etcétera, etcétera. No debemos de callarnos. Y a veces hay personas que se callan, hay pastores que dicen, no hablemos del infierno, no hablemos del matrimonio entre personas del mismo sexo, no hablemos de que eso es pecado. O sea, realmente hoy hay muchas personas que se están rindiendo, pero nosotros no vamos a hacerlo. Nosotros vamos a explicar y predicar la palabra de Dios porque nos debemos a Cristo. No nos debemos a una sociedad que está sumergida en el pecado, en la muerte eterna, en el error. No, tampoco nos debemos a caerle bien al mundo, porque la Biblia dice que somos la sal del mundo y la sal es difícil de tragar, de comer. O sea, una cucharada de sal, ¿no? Pero algunos quieren ser el azúcar de este mundo porque una cucharadita de azúcar es dulce y es apetitosa, ¿no? Y el mensaje lo diluyen, el mensaje lo endulzan, cuando el mensaje debe ser la verdad. Obviamente en amor, en respeto, pero la verdad. No podemos maquillar ni endulzar el mensaje. Y en un mundo, sobre todo en Latinoamérica y el occidente, donde se predica la tolerancia, donde se enseña la tolerancia, donde los movimientos que existen, ¿no?, los activistas hablan de tolerancia, es interesante que son intolerantes a la verdad bíblica, son intolerantes a la iglesia de Cristo, son intolerantes a los cristianos o a las predicaciones o a los predicadores que predican sobre la verdad bíblica. Por eso, en un mundo rígido, hoy 360 millones de personas, de cristianos, están sufriendo persecución. En un mundo que predica la tolerancia, ¿sabes? Vas a sufrir intolerancia social. Versículo 13. Pero, dice Pablo, versículo 13, pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pablo nos habla claramente de esto, ¿no? Que estas personas que están, estos falsos maestros, al final van a ir de mal en peor y van a ser engañados. Esos falsos maestros fueron descubiertos. Esos falsos maestros, al final, solo un poco de conocimiento bíblico se iban a dar cuenta a las personas de Éfeso que estaban en error. Y es lo mismo que sucede el día de hoy. Hay personas que están saliendo de estas iglesias de fe y prosperidad cuando empiezan a leer la Biblia, cuando empiezan a estudiar la Biblia y se dan cuenta, oye, ese mensaje no es bíblico. Cuando empiezan a conocer al Dios de la Biblia y se dan cuenta que no es el Dios Papá Noel, que no es el Dios del genio de la lámpara maravillosa que está aquí y existe para cumplirte tus deseos, más bien se dan cuenta que hay un propósito, como dice Pablo, que somos creados y somos salvos para la alabanza de la gloria de Dios. O sea, si vivimos para Dios. Dios no vive por nosotros y para nosotros, nosotros vivimos para Dios. ¿Se dan cuenta? Y esa es la verdad cristocéntrica y bibliocéntrica, y no es una verdad antropocéntrica, porque este pseudo evangelio de fe y prosperidad está basado en antropocentrismo, o sea, está basado en el ser humano. Es que Dios existe para mí. No, yo existo para Dios. Es que Dios tiene que darme todo a mí. No, yo tengo que darle todo a Dios. O sea, realmente ellos van a ir de mal en peor. Y al final su destino, como dice Pablo, de estos falsos maestros, serán engañados y tristemente también seguirán engañando a otros. Vamos a ver la segunda parte de este bosquejo, desde el versículo 14 al versículo 15. Permanecer fiel a la enseñanza bíblica trae salvación y sabiduría. Pablo le dice, pero tú, Timoteo, ¿no?, tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Permanecer fiel. ¿Quién le enseñó a que permanezca fiel? Ya hemos visto en los capítulos anteriores de esta carta, fue su madre. ¿Y quién le enseñó a su madre? Fue su abuela, Eunice y Loida.
enseñaron desde muy pequeños las escrituras. Dice el versículo 15, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene para confiar en Cristo Jesús. Y es interesante, ¿no? Ver a la madre, a la abuela, desde la niñez, enseñarle las escrituras. ¿Y qué escrituras? Dos cositas en estos versículos que vamos a tratar. Uno, cuando Pablo está hablando de las escrituras, obviamente se refiere al Antiguo Testamento, porque las escrituras todavía, hablando del Nuevo Testamento, recién se estaban redactando, escribiendo y canonizando. Pero todo el Antiguo Testamento nos enseñaban y enseñaron al pueblo judío a santificarse, a vivir la santificación práctica, lo cual Dios desea que todos vivan una vida santa. Por lo tanto, esto le enseñaba a Timoteo de lo que tanto los sacrificios, tanto los personajes y tanto las leyes, sean rituales o ceremoniales, eran una sombra de lo que había de venir y la realidad era Cristo. O sea, todo eso le enseñaba a cómo vivir una vida santa. Pero la justificación, esto le pertenece al Nuevo Testamento. Cómo nosotros vivimos ahora la salvación. Obviamente ellos entendían el Antiguo Testamento y esperaban la promesa, esperaban al Mesías, lo iba a llevar a Jesucristo, como dice, le iba a ayudar a la salvación, sí, práctica, pero la forma en que iba a ser salvo, la forma de la justificación, de la doctrina de la justificación, lo explica el Nuevo Testamento. Por eso es importante entender y leer los dos testamentos y los cuales nosotros lo estudiamos. Pero también hemos visto que el padre de Timoteo era griego. No se habla mucho del padre de Timoteo y podríamos decir la labor de una mujer, de su madre, de enseñarle las escrituras. Y el libro de Deuteronomio capítulo 6 dice, ¿en qué momento deberíamos de hablar de las escrituras a los hijos? Cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando estén por el camino, cuando estén trabajando. ¿Cómo deberíamos de hacerlo? Mira, planta, escribe en los dinteles o en los postes o en la entrada, pon versículos bíblicos, repíteselos cada momento a sus hijos. ¿Sabes? Esto es como el devocional que deberíamos tener nosotros en familia. Los padres somos responsables del devocional sobre los niños, sobre las niñas, o sea, los hijos que tienes, y quizás no tengas cantidad de tiempo hoy, padre, madre que me estás escuchando, dale calidad de tiempo. Una vez a la semana deberías tener un devocional familiar. Y algunos dirán, pero vamos a la iglesia el domingo. Sí, eso es tu servicio, tu tiempo de alabanza, oración al Señor en comunidad. Yo te estoy hablando en familia. Era responsabilidad de los padres en el Antiguo Testamento y ahora vemos a Eunice y Loida que hicieron lo mismo con Timoteo y vemos los resultados. Y es más, la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Y es responsabilidad de los padres. ¿Sabes qué, hermanos? Es la educación cristiana y la fe provienen de casa. La educación cristiana y la fe provienen siempre de casa. No podemos nosotros ser negligentes. Padres, si tú vas a ser futuro papá, mamá, mira, tienes que arreglar esta situación. Pero si tú eres papá y mamá y estás escuchando esta enseñanza, no podemos ser negligentes con la educación cristiana. ¿Sabes por qué? Porque si tú no llenas del conocimiento bíblico, si tú no llenas de la presencia de Dios, esa vida, ese niño, si tú no compartes tu fe con ese niño o niña que está en casa, mira, el reggaetón con sus canciones lo van a hacer. Las redes sociales van a llenar la vida de ese niño, ¿sabes? Las series que surgen, tantas series llenas de ideologías de género, llenas de activismo, llenas de ateísmo, llenas de idolatría, lo van a hacer, van a llenar el corazón de tus niños. O sea, no pienses que ese corazón va a quedar vacío, esa vida va a quedar vacía. No, el enemigo, la filosofía de este mundo, Satanás, los demonios, etcétera, van a llenar
ese vacío. Y es por eso que a veces cuando crecen los niños, crecen llenos del mundo, crecen llenos de la filosofía de este mundo. ¿Y sabes por qué? Porque papá o mamá no estuvieron cumpliendo su labor, su rol de llenarles de Cristo, de llenarles de la palabra, de llenarles de fe, de llenarles de alabanza y adoración, ese vacío que Dios ha creado en el corazón de cada ser humano. Y te voy a decir algo más. Cuando el ser humano crece más, madura, pasan los años, se vuelve más rígido en sus convicciones, en sus ideas. Y si de niño, por eso la palabra dice instruye de niño no conoció de Dios, de la salvación, de la palabra, mira, no esperes que cuando sea viejo pueda entender o comprender. La educación cristiana y la fe provienen de casa. La tercera parte de este bosquejo, del versículo 16 al 17, permanecer fiel a la enseñanza bíblica trae corrección y buenas obras. Y vamos a terminar con estos dos versículos. 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice Pablo. Y es útil, ojo, toda la escritura, estamos hablando desde el Génesis al Apocalipsis, y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Miren el propósito de la escritura, nos enseña, nos hace ver que está mal y nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y cuando dice toda la escritura, a esta se lo conoce como la exhalación divina. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21, dice, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. El tema de la inspiración divina ha sido igual cuestionada por muchos, ¿no? Como la Biblia es un libro escrito simplemente como, ¿qué? Cuentos de las fábulas de Esopo, la Ilíada o muchas otras novelas, no sé, hasta El Señor de los Anillos. ¿Cuál es la diferencia? Es igual, historias bonitas. ¿Sabes qué? No lo es. Porque la palabra decir inspirada es como decir respirada en el oído o exhalada en el oído de los escritores. A mí me gusta decir, hay un solo autor, es Dios, y hay 40 escritores. En un lapso de tiempo de 1500 años se fue escribiendo, desde Génesis hasta Apocalipsis, en diferentes regiones, estos escritores, con diferente contexto cultural, porque miren, Daniel escribió en Babilonia, otros escribieron en Jerusalén, ¿no? Otros escribieron en la parte en el desierto. O sea, realmente son personas que vivieron en diferentes tiempos, 1500 años. Algunos fueron agricultores, algunos fueron reyes, ¿no? Algunos fueron escribas, algunos fueron campesinos. O sea, realmente la variedad de escritores que hay, escrito en el hebreo, en el griego y en el arameo, pero ¿sabes? Tiene un solo tema en particular, la salvación del ser humano a través de Jesucristo. La Biblia habla de Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tiene un solo tema y tiene muchos megatemas, pero el tema principal, la redención, la salvación del ser humano a través de Jesucristo. ¿Y qué significa que es inspirado por Dios? Pues lo que significa es que Dios utilizó a los seres humanos, a estos escritores, con estas diferentes escrituras, o mejor dicho, estilos literarios, sea narrativa, sea poesía hebrea, sea los evangelios, sean las parábolas, sean las epístolas, sea la escritura apocalíptica. Este estilo literario lo usó Dios de los escritores para poner sus palabras. Y no significa esto, hermanos, como que estos escritores estaban ahí, empezaron a escribir y dijeron esto es escritura divina. No. Tampoco es el otro lado de que ellos entraron en un trance, ¿no? Y se les voltearon los ojos y empezaron a escribir y luego dijeron, oye, mira lo que escribí. No, sino que Dios exhaló, Dios sopló, Dios exhaló y sopló en el oído y ellos empezaron a escribir y toda la escritura
ya sea hablando del Antiguo Testamento y ahora el Nuevo Testamento canonizado. Lo que tenemos, esos 66 libros, es la Escritura, es la palabra de Dios y tiene toda la evidencia y la corroboración científica para decir que son libros reales, pero ¿sabes qué? La Biblia tiene un poder sobrenatural porque es la espada del Espíritu. No es cualquier libro, no es como, oh, bonitas historias, no. La Biblia sigue siendo la palabra de Dios y la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos, que cuando la leemos, sabes, penetra lo más profundo de nuestro ser y divide esta parte material o inmaterial y me hace ver que tan mal estoy. Por eso dice Pablo, es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos a ver. Primeramente, la verdad. Segundo, para poder entender qué estamos haciendo mal y luego nos corrige. Es triste hoy día que muchos agarran la Biblia y simplemente la usan para información, pero no para transformación de sus vidas. Sí, saben, les gusta, a veces les llama la atención, pero no lo ponen en práctica. Y es como aquel adolescente, ¿no?, que está escuchando el consejo de papá o de mamá y le dice, oye, cuidado, ten cuidado. El padre le dice, no vas a tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y el cerebro del adolescente entiende, tengo que tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Cuidado con traer a una persona a la casa cuando no estemos. Y el adolescente entiende, tengo que traer a alguien para la casa cuando mis padres estén ausentes, ¿no? Ese cerebro a veces es triste encontrar dentro de la iglesia y aquella persona que conoce la verdad bíblica, pero no lo pone en práctica, ¿sabes? Es un hipócrita, es un religioso, es alguien más que dice conocer, pero no lo hace. Y la diferencia en aquella persona que es un seguidor de Cristo, que se ha negado a sí mismo, a sus propios deseos, que ha tomado su cruz, que sea basado en el sufrimiento y la negación que produce, el sufrimiento que produce esa negación a sus placeres sexuales, miren, a sus deseos carnales, al vicio, a las cosas que quería hacer, porque ahora ha encontrado un propósito mayor en Cristo. Aquella persona, aquel seguidor de Cristo es el que escucha y lo hace, pero aquel que lo escucha y no lo hace, no es un seguidor de Cristo, es un religioso más. Y es más, Pablo lo ha llamado hipócrita, Jesús lo ha llamado hipócrita, la Escritura lo llama alguien que tiene una careta, que finge, que va a la iglesia, que canta alabanzas, que escucha la Biblia, que conoce canciones cristianas o chistes cristianos, ¿no? Pero, ¿sabes? No vive como su maestro, no ha dejado que esa palabra transforme su vida, no se da cuenta que está en error, no rinde cuentas, no se duele cuando peca, no se duele cuando hace las cosas mal, simplemente sigue haciéndolo, sigue viviendo de la misma forma que vivió antes. Versículo 17, Pablo ahora sigue diciendo, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Miren que la Escritura es para preparar y capacitar. ¿Para qué? Para que actúes, para que hagas buena obra. En otras palabras, hermanos, la Biblia no es un libro de sugerencias. Es un manual de vida que nos corrige, nos enseña y nos capacita para hacer buenas obras. ¿Qué hace la Biblia? Corrige, enseña, capacita para hacer. No solamente para informar, para hacer buenas obras. Vamos a terminar con 4 conclusiones que hemos visto de este estudio. Primero, lo que hemos visto es que todo cristiano es discípulo de alguien y debe de discipular a otro, porque el discipulado incluye la teoría y la práctica. Pablo y Timoteo. Yo te pregunto, ¿quién es tu Timoteo o quién es tu Pablo? Número 2, ser cristiano sumiso a Dios y su mensaje traerá persecución en un mundo caído y antagonismo social en un mundo libre.
Y número 3, lo que hemos visto el día de hoy, los padres tenemos mucha responsabilidad en la educación bíblica y la fe de los hijos. Recuerda, la iglesia no es la encargada de darle educación bíblica a los hijos o a los jóvenes, es el hogar, son los padres, ni menos el colegio cristiano. Número 4, la Biblia es la palabra inspirada por Dios para la transformación de vidas y no solo para la información de aquello que es incorrecto. Hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando, la Biblia no es un libro más. La Biblia es la palabra de Dios. Recuérdalo bien. La Biblia no es un libro de sugerencias de qué podrías hacer en tu vida. No, la Biblia es un libro lleno de mandamientos, lleno de ordenanzas para vivir una vida santa. Porque sin santidad nadie verá al Señor. De nada te sirve oír y no hacer. Tenemos que oír y hacer. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude. Padre, te doy gracias una vez más en esta hora. Ayúdanos siempre, Señor, a ser confrontados con la verdad bíblica. Ayúdanos, Señor, a recordar tu verdad bíblica, no nuestra verdad. Ayúdanos a someternos más bien, a vivir una vida sumisa a ti, a tu voluntad, a tus mandamientos, a tus ordenanzas. La Biblia es clara referente a temas de familia, de esposos, de hijos, de pareja, de relaciones sexuales, de relaciones amicales. Todo, Señor, encontramos en tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra y transforma nuestras vidas y ayuda a nuestra santidad y ayúdanos a parecernos a ti, amado Jesús. Que tu gracia y misericordia siga transformando y cambiando nuestras vidas y usa como padres, Señor, nuestras vidas para influenciar en la vida de nuestros hijos. Te pedimos todo esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición, mira, no te olvides darle un like, darle un comentario y comparte a aquella persona que necesita escuchar esta enseñanza. Y nos vemos en el próximo estudio.